El ataque de los verdugos. Segunda parte. Hemos estado hablando cuán importante es cuidarnos de las contaminaciones. Jesús mismo lo enseñó, que cuando entremos a una casa tenemos que saludarnos. Voy a hacer un recuento, un repaso de la primera enseñanza. Hablamos cuán importante es sacudirse el polvo a los pies por las contaminaciones, por los ambientes, por el clima, por las ropas, por los vectores. Todo eso lo vimos a través de diferentes contaminaciones que nosotros podemos contaminarlo. ¿Por qué? Porque tenemos varios lugares que a través de esto nos podemos contaminar. Nos podemos contaminar ya saliendo de la casa. Mire qué importante esto. Porque ahí donde hemos enseñado bastante que cada vez que usted salga de su casa, usted va a salir bien, porque creo que todos salimos y nos presentamos delante del Señor y vamos en el nombre de Cristo. Pero muchas veces se nos olvida a la vuelta, porque ya estamos cansados, queremos llegar a la casa, queremos tomar un té, queremos comer, queremos ducharnos. Nos olvidamos de eso. Pero eso no debería ser, porque saliendo ya te contaminaste. Recuerde por los ambientes, atmósfera y clima. Y vimos varios tipos de ambientes hostiles el cual nos podemos contaminar. Tenemos las calles. ¿Qué hay en las calles? Droga, alcohol, prostitución, robos, muertes. También a través de la ropa, los vectores. Nos podemos contaminar aún por la impartición de manos. Por eso que no se confíe porque usted está en la iglesia y no, aún dentro de la iglesia con mayor razón. Porque no todo el que diga Señor, Señor. Y muchas veces el enemigo puede entrar dentro de una congregación por las personas. Ahí aplica lo que dice la Escritura, Santiago 4:1, donde vienen los pleitos, las divisiones. ¿No es acaso de vosotros mismos? También pueden venir a través de relaciones ilícitas, malas conversaciones, cosas de divisiones o aún en las áreas sexuales. Todo lo que es el enemigo quiere hacer, colocar algo ilícito para robarnos la bendición. A través también de los hospitales, morgues, cárceles, cementerios, centros psiquiátricos, nos podemos contaminar. Por eso al ir a estos lugares, sacudirse en el nombre potente de Jesús. A través también de los anatemas, los budas, pirámides, el elefante, para que le coloquen ahí el billete de la prosperidad, los sol, la luna, las estrellas, la astrología, la idolatría, las ropas que hacen también son pactadas por Satanás. Todo eso puede ser contaminación a una persona. A través del dinero, del ilícito del dinero. Por eso siempre si usted recibe dinero o en efectivo, ore por ese dinero. Lo hablamos en la clase pasada también, que ese dinero muchas veces nosotros no sabemos la procedencia. De quizás por dónde pasó por ese dinero, por un drogadicto, por una prostituta, por un satánico, por gente pervertida, por droga, por narcotráfico. No sabemos por dónde se movió ese dinero. Por eso es que es importante sacudirnos siempre. Sacudirnos porque no sabemos la procedencia y a la vez también descontaminar ese dinero. En la calle hay robos, hay hurtos, en la calle hay asesinatos, en la calle nos encontramos con droga, con vicios, con alcohol, en la calle nos encontramos con prostitución. Todo esto es parte de una contaminación al mundo espiritual. Toda contaminación puede venir con un azote, que ya vamos a entrar al tema del azote de los verdugos. Ahora, las contaminaciones, recuerde que son de ambiente. Según el ambiente va a ser el comportamiento del árbol. Somos nosotros árbol. Aquí tenemos dos ambientes, un ambiente hostil y un ambiente hermoso. Un ambiente natural, un ambiente de naturaleza, y vemos un árbol que así se va a comportar según el ambiente. Pero vemos también en el otro terreno un ambiente hostil. No hay agua, todo sequedad. El árbol también se va a comportar de la misma manera, ramas y hojas secas. Según los ambientes, nosotros podemos recibir algo o bendición. Según ambiente, nosotros podemos también contaminarnos al mundo real o al mundo espiritual. Por eso es importante tener el cuidado de estos ambientes hostiles que muchas veces lo podemos generar. A través también
de lo que hay en las calles. ¿Qué es lo que hay en una calle? Pobreza. Y no solamente se trata de una pobreza, son espíritus, porque hay gente que, no todos, pero gran mayoría está ahí porque no quieren un compromiso o porque no quieren un lugar estable y prefieren las calles, vivir sin que nadie les prohíba y estar sufriendo la pobreza y la miseria. La miseria y la pobreza no son buenos espíritus. Todas las contaminaciones se pueden entonces producir o provocar por estos tipos de situaciones, de anomalías que pueden venir en una persona. Y ahí es donde muchas veces el enemigo puede tomar estas formas de contaminaciones. Hay gente que le gusta vivir así, pero eso no es normal, esos son espíritus. Hay personas que también les gusta estar en las calles vagando. Son espíritus esos que atormentan a las personas. ¿Qué más se ven en las calles? Idolatrías, y no solamente esta imagen. Hay estatuas, hay también, a veces muere alguien, le hacen como una animita, le colocan una cruz que ahí murió, y ese es un pacto territorial de espíritus de muertes que dejan ahí. Ese es otro tema también importante que es necesario tener cuidado. A través de los dineros, que lo importante hay que descontaminarlo, por eso que hay que orar, lo que hablaba anteriormente. Los dineros se tienen que orar, principalmente si es efectivo, porque no se sabe la procedencia, y así, para que no haya una contaminación y se corten, porque pasan. Recuerde que los vectores actúan a través del tacto. Los espíritus se llaman los vectores, van por la ropa, por cosas, por figuras, por dinero, por imágenes, por un cuadro, van de un lugar a otro, manifestándose estos espíritus. El enemigo también utiliza lugares para robar energías, como las discotecas, como también que sucede en las calles, el homosexualismo. Y muchas veces en las calles a lo mejor tú pasó esto y a lo mejor no te diste cuenta o pasó desapercibido. Pero al mundo espiritual no, porque cuando cada vez que hay una protesta o que hay estos tipos de desfiles promoviendo el homosexualismo, las calles se contaminan de esos ambientes. Mire qué importante es esto. Por eso que si en su país se hace o estos tipos de situaciones o cualquier fiesta llamada idolatría, porque hay fiestas que a veces sacan a las vírgenes, las pasean por las calles, todo eso se tiene que tener cuidado, porque no solamente las personas pasaron ahí, dejaron el ambiente de idolatría hostil, y más principalmente cuando suceden estos tipos de aberraciones que hay que orar por ellos para que la luz de Cristo les sea resplandeciendo en ellos. Las contaminaciones a través también de los rituales. Muchas veces se hacen rituales y usted no lo sabe, pero esto no quiere decir que no quedó un espíritu ahí. Cada vez que se hace un ritual o una manifestación de estos tipos de alguna naturaleza, el enemigo toma un territorio. Por eso es que cada vez la gente lo hace y terminó el ritual y se van para sus casas, pero dejaron el ambiente hostil. El problema es las personas que transitan por esos lugares. Contaminación a través de esto. Podemos ver desfiles. En otros países hay tipos de caravanas, hay caravanas de diferentes tipos de estos bailes que llaman a espíritus, se colocan máscaras, o en Brasil la samba y todo eso, todas son perversiones, y al final son espíritus que las personas dejan las calles contaminadas por los ambientes y por las atmósferas. A través también del racismo. Hay personas que son racistas y en las calles manifiestan ese tipo de racismo. Y han habido también confrontaciones, gente que ha asesinado por racismo en las calles. Y eso queda ahí como ambientes hostiles. Significa que importante es estar siempre orando en todo esto. Y aquí hablamos, la clase pasada también, y con esto comenzamos el tema, de Ezequiel, cuando el Señor le dice que limpien el templo del lugar donde se reunía. Ezequiel limpia el templo. Jehová le habla y le dice que después que repararon el templo, hizo venir a los sacerdotes, a los levitas,
y le dijo: oídme, levitas, santificad ahora y santificad la casa de Dios, el de vuestros padres, sacad del santuario la inmundicia. Aquí le estaba hablando a través del Señor, donde le dice: quiten la inmundicia. Verso 16 aclara también esto: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová. O sea, si dentro de la casa de Jehová había contaminación, ¿cuánto más afuera? Dentro de la casa de Jehová, para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y allí los levitas llevaron fuera todas esas cosas y las tomaron y las llevaron al torrente del Cedrón. En este pasaje podemos ver entonces que en la casa de Jehová, en el atrio o detrás del atrio, había una puerta, y en esa puerta estaba la contaminación. Aquí más o menos tenemos una referencia hasta el atrio, pero también tenemos otra puerta que es el atrio de los sacerdotes. Y en esa puerta del atrio de los sacerdotes, ahí donde se guardaban todo el botín. Recuerde que el pueblo de Israel iba de guerra tras guerra ganando batallas, y cada vez que ganaba batalla, todo lo que los botines que tomaban del enemigo, los de oro, plata, los tomaban y los dejaban en el atrio, en lugar del atrio de los sacerdotes. Y como que se habían desapercibido de eso, no se dieron cuenta de los que estaban ahí. Llevaban los tesoros de oro, de piedra preciosa, todo ese botín de la batalla ganada. Pero en eso también no se dieron cuenta que llevaron también los anatemas. Llevaron las figuras de oro, de dioses paganos, de idolatría, y el pueblo no se dio cuenta, ni el sacerdote se dio cuenta, hasta que Jehová dijo: limpie mi casa. Mire qué importante todo eso. Y ahí da la orden a los sacerdotes y los levitas, y limpiaron la casa de Jehová y las tiraron todas al torrente del Cedrón. Y comenzaron a santificar todas las cosas. Los levitas toman las cosas y las tiran al torrente del Cedrón. El torrente del Cedrón es el río Jordán. Es un río que es muy grande, muy largo, y ahí en ese lugar es donde colocaron todo lo que se había contaminado, todo lo que se había hecho de la idolatría, que habían tomado todo lo que el pueblo tenía. Y ahí dice la escritura en Miqueas también 7:19: Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todo nuestro pecado. Ahí lo que hablamos también en una de las clases, que son los pecados los que se van a la profundidad de la mar. No los demonios, no los espíritus, se van ahí los pecados. Qué importante, porque así podemos más entender en que todo esto nos da una preparación de poder saber todo esto. Ahora, cuando tiraron todas las cosas al torrente del Cedrón, que es el lago Jordán, porque cuando dice torrente, porque el Jordán es un río muy caudaloso, por eso que las tiraron ahí, para que quedaran en ese lugar. Y aquí recién entramos en el tema principal, el azote de los verdugos. ¿Cuándo se produce un azote? Recuerde que cuando habla de un azote al mundo físico, también puede ser al mundo espiritual, porque el dolor va a ser en ambas áreas, pero en espíritu o también en el área física. Y si hay un azote, el azote debe de doler. Lucas 12:48: pero sin saberla hizo cosas dignas de azotes. Mire qué interesante. Pero el que sin saberla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Este es un texto muy importante, porque lo que quiere decir ese texto, lo voy a leer de nuevo: pero el que sin saberla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Lo que quiere decir, el que peca poco, porque hay diferentes grados de pecado, el que peca poco será azotado poco.
Y sigue, porque el que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y al que le encomendaron mucho, más se le ha pedido. O sea, el que pecó menos, será azotado menos. El que pecó más, será azotado más. Eso es lo que quiere decir este texto. Los azotes no vienen según todos por igual. Vienen según la contaminación. Vienen según el derecho legal que hemos dado. La versión va aclara. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes por desconocimiento. O porque quizá tenía influencia de contaminación, pero eran pocos. Pero también dice claramente que el que a todo lo que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Mire qué importante este texto. Por eso que hay que cuidarse. Y cuando hablo de que se le pedirá más, porque al que Dios le da, más le exige. Al que Dios le da, más se le demanda. ¿Y cómo puedo saber que se da más o menos? Eso puede ser según tu llamado, tu ministerio, si estás haciendo algo en la obra, y si ya ha pasado más de 3 años, se te va a exigir más porque ya no eres niño. Y como no eres niño, por eso hay que tener cuidado. Muchas veces vienen los azotes, teniendo más conocimiento es más el azote. Escuche esto. A medida que más tengamos conocimiento, más va a ser el azote. Ahora no estoy diciendo no tengan conocimiento para que no sean azotados, no, porque si no lo hacen también van a recibir azote. Estoy hablando que a medida que más Dios nos da, más se nos exige. Versión Ausejo. En cambio, el que no la hace, no la conoce, por desconocimiento, por lo que sea, y hace cosas condenables, será castigado con menos severidad. Pues aquel a quien mucho se le dio, ahí aclara, al que mucho se le dio, mucho se le va a exigir. Y al que mucho se le ha confiado, mucho más se le ha de pedir. Mire qué importante esto. Por eso que tenemos que perseverar. Hay gente que a veces por cualquier cosa ya no quieren enseñar, ya no quieren predicar, ya no quieren cantar, quieren dejarlo todo, quieren tirar la toalla. Y es fácil, puede hacerlo. Están toda libertad de hacerlo. Pero el problema va a ser en el mundo espiritual. Porque lo que usted dio y no lo quiere hacer, se le va a demandar con azotes. Wow, esto es poderoso. Lo voy a dejar ahí que reflexione un poco en esto. Porque vemos mucha gente en los ministerios. Dejan los cargos, dejan las responsabilidades, no le importa nada, pero la responsabilidad después nos pasa la cuenta. Por eso que siempre le hemos enseñado en las clases, hagan las cosas correctas, hagan las cosas bien, porque no, se nos va a demandar, se nos va a demandar. Y a veces, hermano, la iglesia, y lo digo con todas las letras, la iglesia cristiana es muy rebelde. La iglesia cristiana es una de las más indisciplinadas, ¿verdad? La iglesia, no debería suceder eso, pero la iglesia cristiana es la de las más indisciplinadas. Llegan tarde, cuando quieren van a la iglesia, cuando quieren están en clase, se molestan, le duele un callo, ya no quieren enseñar, ya no quieren trabajar, se enojaron con el hermano, se enojaron con el esposo, con cualquier persona, con el vecino, ya quieren dejar todo tirado, no hay una responsabilidad. Entonces la iglesia está viviendo, creo que, una decadencia, porque el problema es que no solamente se trata de hacer eso, sino que las consecuencias que van a hacer. Por eso le hemos dicho, y aprenda esto, que tu sí sea sí, tu no sea no. Y si te comprometiste a tomar la mancera del arado y responsable en esa área, no mires atrás. Pero hay mucha gente que mira atrás y no se da ni cuenta. No se da ni cuenta. Y una irresponsabilidad te puede venir a azote.
escuche esto, una irresponsabilidad te puede venir azote. En cualquier área, si tú te comprometiste a ir a la iglesia a tal hora y no llegaste, te puede venir azote. Si tú dijiste al pastor, pastor, yo voy a estar ahí, voy a predicar y ya no quieres hacerlo, te puede venir azote. Si te comprometiste, aún en la escuela, si te comprometiste a enviar los pagos y no lo haces, puede venir azote. Si te comprometiste a enviar las preguntas y no lo haces, te puede venir azote. Por eso que le he dicho muchas veces a ustedes, no es de ser cargante, no es de ser pesado. Comprométanse en hacer lo correcto, no den derecho legal, sean responsables, no dejen que los verdugos le ataquen sus hijos, su familia y a usted. Wow. Importante esto. Por eso que de repente andamos tan golpeados, tan azotados. Y usted dirá, porque yo estoy haciendo las cosas bien. Sí, estás predicando, pero lo haces cuando tienes tiempo. Ahí, y tú puedes entrar temprano y no lo haces. Puedes llegar temprano a un templo y no lo haces. Tienes tiempo de llegar a estar en las clases y no lo haces. ¿Qué es eso? Irresponsabilidad. Y eso puede ser un azote. Porque todo, por eso que ahí dice claramente el texto, al que hace alguno, el que conoce menos, se le azotará menos. Pero el que conoce más, al que se le ha confiado más, se le pedirá más. Y si no lo hacen, se le azotará más. Wow. Este texto es muy importante. Cuando hablamos del texto de azote, es la palabra dero. Dero es azotar, bofeteada, dar o golpear. O una golpiza. Es flagelar. Ese es un azote. Entonces, los verdugos te van a flagelar. O puede tus hijos estar siendo flagelados. Mire, escuche esto. A lo mejor tú estás diciendo, no, a mí no me ha pasado nada y yo sigo en la iglesia, voy cuando quiero, hago lo que quiero y todo eso y cuando puedo y cumpliendo no lo hace, pero las consecuencias van a ir en los hijos. Van a ir en los hijos. Y te puede alcanzar a ti también, pero siempre van a ir a la genética de los hijos. Por eso es que tú eres el que abre puertas a tus hijos para que anden azotados. Problema económico, problema de rebeldía, problema de no buscar de Dios, tantas cosas porque quizás estén siendo azotados. Qué importante esto. Porque esto nos ayuda mucho a entender el cuidado que nosotros tenemos que tener, porque el enemigo puede actuar de esa manera. Ahora, esto nos ayuda mucho a poder nosotros entender que la responsabilidad y todo lo que Dios nos da siempre es para mantenernos en un orden y no damos derecho legal. Porque ese azote que el cual quizás nosotros podamos recibir, no nos damos cuenta. Pero el enemigo nos puede dar azotes por nosotros dar el derecho legal. Mateo 18:34 dice la Biblia de las Américas: y enfurecido el Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Mire qué importante. Cada vez que nosotros no cumplamos algo, somos deudores. Somos deudores al mundo espiritual. Cada vez que no nos comprometamos en algo, quedamos como deudores al mundo espiritual. Por eso que el Señor claramente enfatizó: no sean niños, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Si te vas a comprometer y no lo vas a hacer, mejor di la verdad, porque por esto puedes ser azotado tú, tu genética, tus hijos, y son entregados mucho a los verdugos hasta que paguen toda la deuda. Mire qué fuerte eso. ¿No será que a lo mejor lo que estamos viviendo sea porque estamos pagando ese azote?
por nuestra responsabilidad. Cuando hablamos de verdugo, la palabra vasenistes, que significa un torturador, un verdugo. O sea, no solamente aquí cuando habla que fue entregado a los verdugos, fue entregado a los verdugos por no cumplir, por no andar en el orden, por hacer lo que él quería. Se comprometió o no lo hacía, fue entregado a los verdugos. Ni siquiera, hermano, hubo algo de ir y decir, si tú no cumples, te va a llevar a los verdugos. No, inmediatamente. Aquí no hay algo en término medio de cuando se dice, si sigues así, te vamos a llevar a los verdugos. No, ellos no esperan, no, ellos nos mandan mensajitos. Ellos directamente ven nuestra condición. Si no lo hacemos, inmediatamente a los verdugos. Y el hombre debía una deuda que tenía que saldar por el derecho legal, para que los verdugos lo azotaran, lo torturaran, hasta que pueda pagar la deuda. Y esto es el mundo espiritual también. No solamente el mundo físico, el mundo espiritual es lo mismo. Entonces Mateo nos dice que enfurecido fue entregado a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. La versión BMN, y el Señor irritado lo entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Aquí ya tenemos los torturadores. Se fija que no solamente es un verdugo, es un torturador. La versión NBI, y enojado su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Aquí ya tenemos los carceleros. SR. Y su Adón significa Señor. Y su Adón, enojadísimo, lo entregó a la corte de justicia. ¡Wow! Mire, aquí ya hablamos de una corte jurídica. A una corte jurídica, pidiendo su encarcelamiento hasta que pagara todo lo que debía. Y no solamente aquí hablamos de dinero, en toda área. Una irresponsabilidad te pueden llevar al azote. El decir algo, no cumplirlo, te puede llevar a un azote. El no obedecer a un líder, un pastor, un ministro, a alguien que da una orden y para que cumple y no lo hace, te puede venir azote. Profundo todo esto. ¿Quién es el verdugo, el torturador? Este es el que trata en lo posible de torturar a la persona. Ahí entran las maldiciones por la desobediencia. Deuteronomio 28:28. Jehová te herirá con locura y con ceguera y con pasmo de su corazón. A veces por los derechos legales, por la desobediencia, vienen maldiciones. Y mire que por la desobediencia es, ¿qué es desobedecer? Es infringir una ley diciendo yo voy a ir y no lo haces. Esa es desobediencia. Cuando se dice algo que tienes que hacer y no lo haces, eso es desobediencia. Se fija que ni siquiera aquí estamos hablando de un pecado. Estamos hablando de algo tan simple como desobedecer, y eso te puede llevar a los verdugos. Proverbios 17:11. El rebelde solo busca el mal, y el cruel mensajero le enviará contra él. El rebelde. ¿Se fija? El rebelde, el desobediente. JBS. El rebelde no busca sino el mal. El mensajero cruel será enviado contra él. NBI. Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero están severamente castigados. PDT. El revoltoso solo quiere el mal, pero al final le enviarán un mensajero que lo castigue. Paga del pecado muerte. RBC. El que es rebelde o desobediente no busca más que el mal, pero un día se enfrentará a un emisario cruel. Se fija que importante ya colocarnos y decir, ya tengo que ser, me comprometo y ya tengo que cumplir. Ya tengo que cumplir. Y quizás hoy Dios esté dando, espero que no esté dando ultimátum con esto. Pero si está Dios hablando esto, porque Él habla antes y fuera de tiempo. Por eso colócate al orden. Colócate al día en las deudas que tienes. En toda área, económica, espiritual, con gente, con toda área, colócate al día para que no se te envíe el mensajero cruel, el verdugo. Versión TLA.
El que es revoltoso siempre anda buscando pelea, pero un día se enfrentará con un adversario más cruel. Y usted dirá, pero es solamente rebelión. ¿Pero qué es la rebelión? 1 Samuel 15:23, LBLA, es como el pecado de adivinación. Y la desobediencia, como la iniquidad y la idolatría. ¿Se fija que es grave desobedecer? Pero hoy en día a la gente le da igual desobedecer. Y yo no estoy hablando a la gente nueva se le entiende. Está en un proceso, está en una madurez, y le avalo que puedan estar en su proceso y le avalo que puedan desobedecer, le avalo eso porque están en un proceso que todavía ellos no conocen bien la luz. Es entendible, el nuevo es entendible, pero a los que ya llevan 3 años en adelante, ya no es entendible, ya viene juicio. ¿Cuántos años llevas entonces tú en el Evangelio? Aleluya. Y muchos están predicando, o muchos están enseñando, muchos están cantando, muchos están enseñando, muchos están profetizando. Pero si estamos en desobediencia, nos puede venir un azote. La rebelión, no solamente rebelión, la rebelión es como la adivinación. Y la desobediencia también tiene que ver con la idolatría. La rebeldía es tan grave la rebeldía, tan grave como adivinación y arrogancia. Y la desobediencia, el desobedecer al Señor es un pecado de magia, como crimen de idolatría. ¡Wow! Mire qué fuerte eso. La desobediencia al Señor es como un pecado de magia. Mire qué profundo esto, amados. Y muchas veces no le tomamos importancia, no desobedecemos, total, no hay problema, otro día, otro año, pasan meses, pasan días y sigue irresponsable. Eso te puede jugar en contra. Te puede jugar en contra y puede ser atacado por los verdugos. Colócate al día en todas las áreas. No deje ningún derecho legal. Ya deja de estarte victimizando. Ya deja de decir, no, que el otro tiempo, no, que el otro mes, no, que lo voy a cumplir, nunca lo hace. Ya deja esa rebeldía, deja esa desobediencia, porque estás haciendo magia. Pero yo no estoy haciendo magia. Ahí dice, léelo ahí. ¿Qué dice? La desobediencia es como hacer magia. O sea, el que desobedece es un brujo o una bruja. Wow. Ay, pastor, ¿para qué viene esta clase? Para que te coloque al día. Santo. BLA. La rebelión es como pecado tan grande, tan grave como la brujería. Y la desobediencia y mire que dice, es un crimen. Wow. La desobediencia es un crimen como idolatría. Y la rebelión es tan grave como brujería. ¿Se fija? Yo creo que si la gente entendiera esto, la gente sería, en la iglesia serían responsables. Habría mucha responsabilidad. VLPH. La rebeldía es como el pecado de espiritismo. ¡Wow! Y la arrogancia es un delito de idolatría. Mire qué tremendo todo esto. Así que si está en esta clase, afírmese los pantalones o las faldas. ¡Aleluya! Pero es verdad. Y aquí no es atacar a nadie. No, yo jamás hago eso. No ataco a nadie. Solamente se dio el tema de este tema porque estamos hablando del azote. Y salió esto porque es la palabra. Aquí estamos hablando de la palabra. No es un ataque a nadie. Porque hasta las personas a veces dicen, no, pastor, me está hablando a mí. No, ya dejemos de ser niños. Deja de ser niñita. Deja de ser niñito, ya madura. Es la palabra, nada más. Mire qué tremendo. Se fija que es importante tener cuidado entonces de ser obediente y obedecer y ser responsable. Porque si yo le pregunto a ¿usted es responsable en su trabajo? Todo el mundo me va a decir que sí. Todo el mundo me va a decir que sí, que es responsable en el trabajo. ¿Por qué? Porque le conviene. ¿Por qué le conviene? Porque le están pagando.
Y si no le pagan, es porque va a ser desobediente. Falte usted a trabajar 3 días, sin avisar. Va a ver cómo le va a ir. Aleluya. Y le va a llegar un sobrecito. Y no con dinero. Bueno, va a ser ese sobre azul. Ese sobre azul significa despedido. ¿Por qué? Porque usted se comprometió con un papel. Cuando usted se comprometió en su trabajo que está haciendo, escribió un contrato. En ese contrato usted decía, de tal hora a tal hora va a estar trabajando. De lunes a viernes o lo que sea, se comprometió. Se comprometió a trabajar esos días y esos horarios y a estar ahí. Y a veces usted ha estado con dolor de cabeza, pero ha tenido que ir a trabajar igual. Y ha estado con dolor de estómago y ha tenido que ir a trabajar igual. Pero a veces a la gente le duele un callo y ya no quieren predicar. Le duele un callo, no, ya no quieren estar en la obra. Se fija que a veces somos más responsables, o la gente más responsable en un trabajo secular. ¿Y qué del trabajo de la iglesia? ¿Qué del trabajo de la obra de Dios? Somos irresponsables, ¿se fija? Hasta para llegar temprano. Teniendo el tiempo, hasta para eso somos, hermanos, andamos negociando con el mundo. Hasta eso somos patrañeros. Aleluya. ¿Verdad? Hasta eso andamos comerciando con el enemigo. Andamos haciendo patrañas con el adversario. Andamos haciendo esas patrañas con los verdugos. No nos damos cuenta que nos van a atacar. Aleluya. Proverbios, ya termino. 11:17. El hombre misericordioso se hace el bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Pero si revertimos Proverbios 17:11, en lo mismo de Proverbios 17:11, y lo invertimos al revés, 17:11, dice: el rebelde solo busca el mal, y un cruel mensajero se le enviará contra él. Miren qué interesante estos textos. En Proverbios 11:17 dice que asimismo el cruel se hace daño a sí mismo. El cruel se hace daño a sí mismo. Al invertir esta misma numeración, ese cruel es el cruel mensajero que se le envía por rebelde, por desobediente. ¿Quién entonces es el cruel mensajero? ¿Quién es el cruel mensajero que se envía cuando uno desobedece? Según el diccionario Strong, el cruel mensajero es Adkasarik. Adkasarik es un demonio cruel. Mire qué interesante. ¿Y este demonio qué va a hacer? Colocar caos en la economía, en la familia, en la salud. Y este no viene solo, este viene acompañado del verdugo. Wow. Qué interesante todo lo que hoy hemos visto en esta clase, este segundo tema. Y creo que al poder entender este tema nos ayuda mucho a tener cuidados y saber de que necesitamos, con la ayuda del Señor, pedirle que Él nos fortalezca, que nos ayude, que nos dirija. Y todo esto nos ayuda para que así podamos hacer las cosas correctamente. Por eso que si te comprometen algo, mejor que di sí o di no. No andemos truqueando. No andemos haciendo patrañas. No, si voy a ir y no lo hace. Voy a comprometerme y no lo hace. Voy a mandar las preguntas y no lo hace. Voy a pagar las cuotas y no lo hace. Hay que ofrendar, no lo hace. Te comprometiste, no lo hace. No andemos con patrañas. Voy a predicar porque me dijo el pastor que vaya y no fuiste. Voy a estar, tengo que estar en el coro, pero voy a llegar tarde. Deja de ser niña o niño. ¿Se fija que a veces esas pequeñas cosas nos pueden traer problemas en el mundo espiritual? Nos pueden traer graves problemas solamente por desobedecer. Por eso que hemos visto tantas cosas, como ejemplo cuando vemos a Saúl que desobedeció. Solo desobedeció. Recuerde que la desobediencia es como la magia, como el espiritismo, como la brujería, como la hechicería, como consultar a espíritu. Eso es desobediencia.
Y la rebeldía es como consultar, es tan grave, dice, tan grave. Y es como tener ídolos. Qué profundo todo lo que hoy hemos aprendido y que nos ayuda mucho a entender más el mundo real o el mundo espiritual. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga y que podamos hacer las cosas bien. Ya queda un mes, estamos en noviembre, hoy, primer día de noviembre, ya nos queda un mes para hacer las cosas bien. Y no solamente un mes, todos los días tenemos que hacer las cosas bien, pero Dios nos da oportunidad. Si Dios hoy nos habla a través de esta palabra, es que nos está advirtiendo, es que nos está amonestando, nos está exhortando para colocarnos al orden, para colocarnos al día, y no permitamos que el enemigo de esos derechos legales, coloquémonos al día, colócate al día con el Señor y te va a ir bien. Acuérdate de eso, colócate al día y te va a ir bien, porque las leyes son así. Y esto no es por todo lo que tú hagas en la obra. Mire qué importante, tú puedes trabajar de sol a sol en la iglesia, pero si no cumples la palabra, eso no te sirve de nada. Si el estar en la iglesia todo el día, eso no te va a salvar. Hay gente que están todo el día en la iglesia, todos los días en la iglesia, eso no los va a salvar. Lo que los va a salvar es hacer la voluntad de Dios. Pero también sus compromisos como mujer con su esposo, como mujer con sus hijos, como padre con sus hijos, como usted con su familia, porque es Dios. Primeramente es Dios, la familia y la iglesia. Ese es el orden. Dios, la familia y la iglesia. Pero a veces en este tiempo se le da más prioridad a la iglesia que a la familia. Y la hermanita todo el día ahí en la iglesia, de sol a sol en la iglesia, porque el pastor le exige, cuidado con eso, y le exige estar todos los días porque es la obra de Dios y le manipula los textos, no, que tenés que amar a Dios, por eso es que tenés que estar acá y hay vigilia, tenés que estar acá. ¿Y qué de tu casa? ¿Y qué de tus hijos? ¿Y qué de tu esposo? ¿Por qué cree que tanto hay divorcio? ¿Por qué cree que hay tanta familia destruida? Porque la hermanita se lo pasa todo el día en la iglesia. Aleluya. Yo no sé si terminar, pero si está el Señor hablando, tome esta palabra, tómela, agarra, no se enoje conmigo. Sonríe que Jesús le ama, dijo Gigi Ávila. No se enoje con el siervo, tenga misericordia del siervo. No se enoje conmigo. Es la palabra. Pero a veces nuestros comportamientos son así. El estar todo el día no te va a salvar en la congregación. No te va a salvar. Y ahí donde vienen problemas. Yo he escuchado muchos casos de personas, de matrimonios que se han perdido y se han divorciado porque la hermanita está todo el día en la iglesia o el hermanito está todo el día en la iglesia. Y más cuando hay una persona que no es conocedor de Dios, cuidado con eso. Si el hijo no conoce de Dios, dale la libertad también de estar con él. Si el hecho que falta en la iglesia no te vas a condenar, mira a lo que llega la mentalidad religiosa, fariseísta y religiosa, misticista, extremista, narcisista. Que yo tengo que ir a la iglesia, pero tengo que salir con mi esposo, tengo que salir, así que, y muchos piensan que el salir con el esposo se van a condenar. No es así. Quítense esa mentalidad que le han enseñado tan mal. Salga con su esposo, disfrute sus hijos, disfrute su familia. Pero ¿qué pasa con los líderes? Ahí está el problema, los líderes. Porque ¿qué hacen los pastores de este tiempo? No, tenés que estar acá. Es tu responsabilidad. Eres diácono, eres diaconisa, eres ministro, eres cantor, tenés que estar acá. Estamos mal. Y ahí viene el juicio. Falte usted un día a la iglesia y un día de culto y vaya al otro día a la iglesia. ¿Cómo lo van a mirar la gente? Ahí viene, la hermanita, la que no vino el domingo. La hermanita, la diaconisa, y no vino a la iglesia. Debe estar en pecado. Así está la iglesia. Así está la iglesia. Esto es muy profundo, es muy profundo todo lo que hoy estamos enseñando, pero una gran verdad. Cuidémonos,
Recuerde, ame a Dios, ame su familia y ame después la iglesia. No ame a Dios, la iglesia y la familia. No, ese es mal orden. Ame a Dios, ame su familia. ¿Por qué es importante eso? Porque Dios le pedirá cuenta de lo que usted hizo, de lo que usted ha cuidado. ¿Qué le dijo a Adán? A Adán Dios le dijo, fructificad, le dijo, cultiva, protege. La responsabilidad de Adán era cuidar y proteger todo lo que se le entregó. Se le entregó el Edén, se le entregó los animalitos, se le entregó la mujer, tenía que cuidar y proteger. Esa es la responsabilidad de lo que Dios nos dio. Si Dios te dio algo, protégelo, cuídalo. Si Dios te dio un hijo, sal con él. Invítalo a tomar un café, un helado. Sale con él. Es que pastor, es que tengo que estar en la iglesia, tengo que cantar corito. Sale con tu hijo. ¿Qué no hay entendido? Es verdad, amado, le estoy hablando así porque a veces tenemos una mente tan religiosa, nos han enseñado tan mal, por eso es que los hijos se van al mundo. Yo he escuchado muchos casos en que los hijos dicen, yo para ser como mi papá, mi mamá, se lo pasa todo el día en la iglesia. ¿En qué tiempo yo le pido un consejo si se lo pasa todo el día ahí orando, que no es malo, pero ellos no lo entienden porque no conocen a Dios, pero nosotros abusamos de eso? El hijo quiere hablar, el esposo quiere hablar y la hermanita en la iglesia. Y luego llegas a tu casa y cuando llega a tu casa el hijo no quiere que le hable en lengua. Tu esposo no quiere que le hable en lengua. ¿Sabe qué quiere tu esposo? Amor, confianza, hablar, conversar. Une tu familia. Une a tu familia. No dejes que el enemigo esté colocando ese azote de verdugo. Por eso que hay familias divididas, quebrantadas. Y no es culpa de Satanás, es nuestra culpa porque nosotros descuidamos lo que el Señor nos entregó. Tu pastor no va a venir a dar cuenta por tus hijos. ¡Wow! Tu pastor no va a venir a dar cuenta por tu esposo. Tu pastor no va a venir a dar cuenta por tu casa. ¿Quién va a dar cuenta por tu casa? Tú. Ay, aleluya, hermano. Yo sé que el Señor está aquí hablando. Sé que el Señor está hablando en esta tarde, en esta noche. Sé que el Señor está ministrando para que cambiemos, para que reaccionemos, para que seamos mejores. Si tu pastor se enoja porque no fuiste a iglesia, no importa, es más importante la familia. No confundas eso, la gente tiene mal concepto de eso. Por eso el Señor, y termino con esto, porque muchos quizás se me van a taimar y mañana no los voy a ver en su presencia. Aleluya. Ya los tengo identificados. Aquí está Miriam, Paola, Marioli, Gloria, Vero, Ángeles, Claudia, Alejandra. Ya los tengo identificados. Mañana los veo aquí. Aleluya. Ya pasé lista. Sonríe que Jesús le ama. Pero muchas veces nosotros descuidamos la obra de la casa, la familia. No lo hagamos eso porque nos pueden venir ataques de los verdugos. Este es el tema, lo vamos a dejar hasta ahí. Es un tema de mucho amor para ustedes. Sé que están todos muy contentos, todos están sonriendo, pero es con amor. ¿Sabe por qué Dios entrega estos mensajes? Porque nos ama. Porque no quiere que ya sigamos marcando el paso o no le demos lugar al enemigo, no le demos lugar a los verdugos, sino nos coloquemos al día y al orden con el Señor. Esta es la segunda serie, el ataque de los verdugos.